Y ahora ellos tienen otro principio. Filosóficamente para ellos es que la materia tiene un principio. Pero ¿quién dice? La Biblia. ¿Quién escribe la Biblia? Los profetas, los apóstoles. Y dicen que la materia, el universo tiene un principio. ¿Cuál es? Que fue creado por Dios. Si Dios ha creado el universo y al hombre, ¿quién lo ha creado a Dios? El hombre. ¿Te das cuenta? Porque Dios no habla del hombre, el hombre habla de Dios. Por lo tanto, Dios no es el creador del hombre, es el hombre el creador de Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, tú sabes que a Marx lo hicieron idealista, cristiano. A Marx lo hicieron religioso. Y después Marx estudió a los filósofos del idealismo, lo refutó y lo puso de cabeza. Porque la primera fase de la dialéctica fue idealista. La segunda fase fue idealista con Aristóteles y Platón. La tercera fue de Hegel. Y Marx estudia a Hegel y lo voltea con la cuarta fase. Porque Hegel planteaba, porque Hegel decía que era lo subjetivo lo que ha creado el objetivo. Es la conciencia quien ha creado la existencia. Hegel. Marx dice lo contrario, que es la existencia el que ha creado la conciencia. O sea, el hombre. ¿Con qué? Con la ciencia. Ha creado la conciencia. Porque si no hay esto, no hay conciencia. ¿Te das cuenta? Ellos se basaban en el catolicismo. Sí creían en la razón. No, ellos decían que el catolicismo es completamente diferente a las demás religiones. Entonces yo pregunto, pero todas las religiones abrazan la concepción divina, y la concepción divina es el brazo filosófico de una clase dominante, primero de los esclavistas, luego de los señores feudales y ahora del capitalismo. ¿Por qué? Porque no hay una sola religión en el mundo que haya velado por los pobres. No hay. No hay ni una religión en el mundo que haya defendido al pobre. Ahorita mira, Palestina. ¿Qué religión dice algo? El Papa, nadie. Aquí en el Perú, 80 puertos. Ni una iglesia ha levantado las banderas de Dios. ¿Para qué? Para protestar. Ni una misa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el proceso histórico la iglesia se va alineando al opresor, porque ese es su camino, porque es el opresor el que ha instaurado la iglesia y las religiones en el mundo, la concepción divina. Por eso dije hace poco, primero fueron los esclavistas, luego los señores feudales y ahora el capitalismo. Entonces, como hay dos clases sociales, la verdad no es verdad, porque la verdad del rico es una mentira para nosotros y la verdad de nosotros es una mentira para el rico. ¿Te das cuenta? Por eso el motor de la historia es la lucha de clases. Jaime, pero la iglesia actúa de esa manera por su voluntad propia o recibe órdenes. No. Si el cuerpo clerical, la plana mayor, no trabaja, ¿y de qué vive? Vive del capitalismo, vive del Estado, de ahí le dan. ¿Pero por qué le dan? Un sueldo. Le dan un sueldo porque ellos cumplen una función al servicio de ellos. ¿Qué tienen que hacer? La iglesia organiza, agita, moviliza. ¿En contra de quién? Del pueblo y a favor del sistema.
O sea, esa es su labor de ellos. Hacen catequesis, acólitos, hermandades. Organizan para enfrentar a pueblo contra pueblo. Hermano, una consultita. Hace poco yo he preguntado a los hermanos que ahora van de casa en casa tocando, no sé si se han dado cuenta, muchos religiosos, ¿no? Yo le pregunté, hace poco han matado en el estado peruano 80 peruanos por hacer una manifestación, por defender un voto popular. ¿Y sabe lo que la respuesta dan ellos? Dice que ellos no son políticos. Pero yo le digo, ¿ustedes qué buscan entonces? No dicen Diosito, van a ir al cielo. Entonces, ¿qué son esas personas que murieron? No responden, se molestan. Claro, pues. O sea, ellos juegan un papel no solamente en el Perú, en todo el mundo. Entonces, el problema, por ejemplo, de Palestina tiene raíces religiosas. Se dividieron los apóstoles, los profetas en tribus y comenzaron a ocuparlos. Del monte Sinaí, Palestina, Israel, esos carajos es producto de la división de la sociedad en clases sociales. Y producto de esa división de la sociedad, ellos armaron tribus. Judá, José, Conán, carajo, y comenzaron a pelear por el reparto de los mercados. El sionismo, la masonería, esas son organizaciones que pelean por el control de los recursos. Ahí lo estás viendo en Palestina, los kurdos, los chiitas, los sunitas, carajo, tríos. Así fue primero las guerras santas, las guerras fundamentalistas, la guerra de los cruzados, la Santa Inquisición. Se enfrentaban entre ellos, entre religiosos, carajo, por la tierra. Jaime, el Vaticano es un país independiente, ¿no? No. ¿No dice siempre que el Vaticano es un país independiente y el Papa es su presidente? No, el Vaticano depende del capitalismo. Recibe órdenes del capitalismo. Claro, mío. De dinero, Entonces, una consulta. ¿Usted cree que el federalismo sería bueno para desarrollar un país? El federalismo, Porque estaba Belmo propone eso. no. Mira, Federalismo. toda sociedad es buena siempre y cuando tenga una economía colectiva. Habrá que preguntar a ver, ya usted plantea el federalismo, ¿y cuál es el modo de producción? ¿Cuál es la economía? A ver qué te va a decir. Porque en el mundo solamente hay dos economías, la privada y la colectiva. ¿Qué plantea Verbo en términos de economía? Tienen que plantearlo porque es una organización política, ¿verdad? Claro, conmigo. Pero él lleva el ejemplo de AMLO, ¿no? México se ha desarrollado como Estado federal. México no está desarrollado. Es lo que propone, es lo que Algo parecido a México, seguro. Bueno, entonces se está proponiendo el capitalismo, Claro. el capital estatal, que eso no es la emancipación de las fuerzas productivas. El capital estatal se turna con el privado para detener al socialismo. Son antisocialistas. Es igual que el nacionalismo. El nacionalismo es parte del capitalismo. Lo nacional es parte del capitalismo. ¿Y por qué crees que es parte del capitalismo? Porque ¿quién dividió al globo en naciones? El capitalismo. ¿Y para qué lo dividió en naciones? Para enfrentar a naciones contra naciones. Detrás, ¿qué hay? El mercado de armas. Y una vez que se han destruido, nuevamente yo tengo el dinero y le digo, te presto para que te reconstruyas. Sí, pero ¿cuál es el interés? Los recursos. Ese es el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano. Son tentáculos del sistema, claro que lo trabajan. ¿Para qué? Para poder expoliar y explotar a las grandes mayorías. Y eso es en todos los países del mundo. Acá no está en el Perú.
En el Perú hay dos poderes, pero la gente cree que estamos hablando de los poderes del Estado, ¿no? ¿Por qué en el Perú hay dos poderes y en el mundo? Hay un poder de los pobres y hay un poder de los ricos. ¿Cuál es el poder de los ricos? El Estado. ¿Cuál es el poder de los pobres? El pueblo. ¿Cuáles son sus organizaciones? Del Estado, de los ricos. Las carteras, las instituciones públicas, el poder legislativo, ejecutivo, sus aparatos militares y su carta magna. ¿Cuáles son los poderes del pueblo? Las organizaciones populares, el movimiento campesino, el movimiento obrero, barrial, minero, estudiantil. Esos son nuestros órganos de poder. Entonces, yo quiero servir a la sociedad. ¿A dónde tengo que irme? ¿Al poder oficial o al poder popular? Al poder popular, porque si voy al poder oficial y no al popular, ahí, si no hago leyes a favor de ellos, ahí está Castillo. Sus 70 proyectos de Pedro Castillo a la basura. Y tú, por hacer esos proyectos, a la cárcel. Profe, para que siga desarrollando. Sabemos que el capitalismo durante los 200 años, un poco más, que no ha desarrollado ninguna región. Muchas veces a usted le he escuchado acá, pero ¿cómo las regiones pueden desarrollarse desde el poder popular? Por eso vuelvo a repetir, para que el poder popular pueda desarrollarlo, tienen que tomar sus recursos al margen del Estado, porque si lo hacen con el Estado ya ha dicho, yo no voy a desarrollar. Han pasado 203 años y no he desarrollado y no voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo como Estado soy un instrumento del capitalismo, soy un instrumento de las grandes transnacionales, de las grandes corporaciones porque me pagan. Entonces, ¿qué tienen que hacer las regiones? Tomar sus recursos para desarrollarse, formar órganos de gobierno populares para que puedan construir un nuevo orden, pero popular, ya no oficial. Una pregunta, profesor. Ahora van a convocar para el 2026 elecciones. ¿Convendría al pueblo votar, no votar? ¿Cuál sería su opinión? Bueno, la historia del Perú dice que cuando tú votas siempre pierdes, pero con tu voto legalizas el robo por 5 años. Porque qué casualidad que cuando el pobre vota pierde y el rico gana, porque el jurado no es tonto. El jurado sabe a quién hace candidato oficial. El partido presenta sus candidatos, sus precandidatos.
la gran industria le costó una guerra. Se opuso el sistema capitalista japonés y se opuso el Estado de Chiang Kai-shek. Acá, si nosotros queremos desarrollarnos, nos va a costar una guerra contra el Estado y contra el imperio norteamericano. ¿Por qué? Porque el Estado ya no va a poder detentar los recursos. Y algo más, las grandes transnacionales no van a poder saquear la riqueza, si no va a estar en nuestras manos. Y ahí podemos hablar de desarrollo, mientras no, dejo entender. Hacemos la primera pausa del día de esta transmisión de la Monta Lord Jaime.